La entrevista. Bueno, ya estamos de regreso y bueno, por supuesto este día nos vestimos de plácemes, estamos muy contentos de recibir en este estudio, en esta casa editorial, al cardenal Sergio Besso Rivera, arzobispo en mérito de la Arquidiócesis de Jalapa. Bienvenido y muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros, este día aquí en el estudio. Buenos días, mucho gusto. Oiga, excelentísimo cardenal, a ver, antes que nada, primero felicitarlo porque sabemos que apenas este 31 de octubre fue su onomástico y bueno, también le significa, ¿qué le significa llegar a los 87 años? Pero en paralelo, y por suerte, porque así lo quiso Dios, también cumple un aniversario más de ordenación sacerdotal, que es un asunto sumamente importante para quien ha dedicado su vida al ministerio. ¿Qué le significa todo esto? La coincidencia, pues no pasó de ser eso. Sí. Pero el haber sido llamado al sacerdocio, pues como se nos inculca con bases teológicas, no somos nosotros los que escogemos al Señor, sino que es Él quien nos escoge a nosotros. La prioridad está en Él y por lo mismo todo lo que colorea nuestros actos a partir de esta convicción está en dependencia absoluta del giro que el Señor quiere darle a nuestras vidas. Ve su primera luz, don Sergio Besso, en un lugar muy cercano a Jalapa, en Las Vigas. Bueno, mi primera luz fue aquí en Jalapa, okay. En Clavijero, en la tercera de Clavijero, en el número 34. Muy bien. ¿Vivió y creció en la primera infancia en Las Vigas? En Las Vigas, eso sí, hasta los 9 años, porque una vez nacido aquí en Jalapa, me trasladaron a Las Vigas, que era la tierra de mi madre. Ella sí era nativa de ahí, de Las Vigas. Entonces nos trasladaban ahí, que era nuestro pueblo normal. Oiga, crece y es hijo de un inmigrante español, de una mujer mexicana. Esto le da a usted una visión totalmente distinta de las cosas, porque evidentemente pues el conocer y la opinión de su padre, que en este caso español, y de su madre mexicana, le permitió tener una visión diferente a la que normalmente podría tener cualquier otro niño. No tanto, porque mi padre, con ser español de origen, y con todo, y nunca habernos hablado mal de su tierra original, tampoco nos insistió en que él era español. Él creció como un mexicano, perdió incluso el acento español al hablar, su vida estaba totalmente vinculada al ambiente ahí del pueblo, de tal manera que sabíamos que él era español, pero en nada, en muy poco recibimos influjo de su origen, de su nacimiento. ¿Dónde nace la vocación sacerdotal de don Sergio Besso? Aquí en Jalapa, pero en una forma, humanamente hablando, fortuita. Se la repito, si gusta, en una forma breve. Terminaba yo en la escuela elemental, los años de escuela elemental. Entraban, normalmente hubiera sido, porque así querían mis padres, que yo continuara la escuela secundaria. Pero mi madre era una persona muy religiosa. Y en aquel tiempo pues, se acostumbraba, estaba en boga lo que se llamaba escuela socialista. Por decirle un ejemplo, en esa escuela pues le enseñaban a uno a decirle a sus padres camarada. Nada más faltaba la palabra tovarich. Entonces mi madre no aceptaba eso. Y dice, ¿dónde lo voy a mandar? Y se le ocurrió tocar las puertas del seminario aquí en Jalapa, con el rector del seminario. Y le dijo, mire, esta es la situación de mi hijo. Yo sé perfectamente que aquí entran solamente quienes desean ser sacerdotes. Él no lo pretende, ni yo lo obligo absolutamente nada para que siga este camino. Simplemente les pido
con toda apertura y sin mentir, que lo que esté aquí 1 o 2 años, que pase esta racha y después salga y ya aquí ya acabó todo. Entonces, en esas condiciones extraordinarias me aceptaron en el seminario. Desde el primer día escuché plática espiritual, y ahí, entre esas pláticas, yo alcancé a percibir una expresión del que las dirigía, sí, que decía: en la vida uno no debe hacer lo que desea, sino lo que Dios quiere de uno. A mí se me grabó eso como fuego en la mente, y empecé a cultivar esa frase, ese concepto. No es el asunto qué quiere uno, sino qué quiere Dios de uno. Entonces, a mí me fulminó, porque creo que es la palabra, la idea de que Dios quería, independientemente de mis gustos, que yo fuera sacerdote de su iglesia católica. Y así fue como recorrí 11 años de formación sin que nunca dudara yo, y al mismo tiempo sin que nunca deseara yo ser sacerdote. Yo crecí con la convicción de que Dios quería eso y que había que hacer lo que Dios quería. Esos 2 años que su mamá más o menos estimaba que se iba a quedar en el seminario por las condiciones que nos platica, se convirtieron pues en su carrera, en su ministerio, y llega un momento en que su paso por el seminario lo obliga a ir a Roma. No me obligó para nada, sino que los superiores del seminario consideraron útil que yo continuara los estudios en Roma, sí, pero siempre moviéndose en este aspecto. Y tuve la oportunidad de recibir en Roma a mis padres, sí, para que me fueran a preguntar: oye, ¿qué es lo que vas a hacer tú? Tienes tu casa, tienes tu camino, eres nuestro hijo, no tienes que sentirte presionado para nada. Entonces yo les respondí, porque ellos iban en búsqueda de una respuesta definitiva: yo creo que Dios quiere que sea yo sacerdote, y estoy dispuesto a ello, así que no es por violentar para nada mi voluntad, sí, no es porque ustedes me estén presionando ni a seguir ni a abandonar, sino que gracias porque me dejan a mí la oportunidad de opinar. Yo sigo aquí para llegar a ser sacerdote. Mis padres lo respetaron, por eso llegué a ser sacerdote. Estudia teología en la Universidad Gregoriana, estudia también en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano, allá en Europa, en una Europa de la posguerra, en un momento y en una circunstancia muy dura para un pueblo y una comunidad como la europea que estaba devastada. ¿Qué recuerda de estos primeros años? Recuerdo a una Europa devastada, pero al mismo tiempo fui testigo de cómo se fue levantando toda Europa de esa postración impresionante hasta llegar a ser la Europa de nuestros días. En 8 años pude ser testigo de esa transformación. ¿Dónde le ordenan sacerdote y cómo se da? En la ciudad de Roma, pero con autorización, así le llamamos nosotros, cartas dimisorias del obispo de aquí, que era mi superior, que permitía, daba paso libre a que me ordenaran sacerdote allá en Roma. Y allí fui ordenado en el Colegio Pío Latinoamericano. Oiga, una de las cuestiones más importantes para quien se dedica al presbiterio y al sacerdocio es específicamente, después de la ordenación sacerdotal, oficiar su primera misa. ¿Dónde la oficia? Allá en Roma, pero por razones obvias, sin ninguna mayor manifestación externa de ser la primera, porque para eso me reservé regresar aquí a México y decir mi primera misa, por decirlo así, ¿sí?, en la catedral aquí, que es mi iglesia madre, la catedral de Jalapa,
y ahí con la presencia de mis padres, de todos mis hermanos, sí, de todos mis amigos, de todo mi ambiente. Dicen que para hacer carrera dentro del ejército, por ejemplo, o de la armada, se necesita ir a las escuelas de alto mando que tienen en esto. Usted, con el cargo y la responsabilidad que hoy le confiere el Papa Francisco al crearlo cardenal, también debió prepararse, y una escuela de formación pues es el seminario. Muchos años dentro del seminario, fue maestro, fue guía espiritual, fue rector del seminario. ¿Es ahí donde se hace escuela y carrera? Fui durante 17 años maestro en el seminario. De esos 17 años, los 2 últimos fui rector del seminario. Y de ahí salí para obispo de Papantla, por voluntad del Santo Padre. ¿Pablo VI es el que lo ordena? ¿O Juan 23? No, Juan 23. Juan 23. Oiga, ahí de Papantla han salido ya pues importantes prelados. Está también Monseñor Jorge Carlos Patrón Wong, que hoy ocupa un puesto importante dentro del gobierno y la administración de la Iglesia a nivel mundial, porque es el responsable, entiendo, de los seminarios. Sí, así es. Papantla le significó algo muy importante, independientemente de ser su primer obispado. Pues es muy difícil opinar independientemente de, sí, pero por ser el primer ejercicio en ser obispo, sí, porque hay una diferencia abismal entre ser maestro en el seminario y ser obispo de una diócesis. El seminario es un ambiente, por más abierto que se pretenda, es un ambiente cerrado. Claro. En cambio, pues de obispo tiene uno que ver con el mundo que tiene enfrente. Así que, pues no fue un tránsito, digamos, que siempre se da del seminario al ministerio directo. Estamos platicando con el cardenal emérito Sergio Beso Rivera, arzobispo también emérito de la Arquidiócesis de Jalapa. Vamos a hacer una pausa, si nos lo permite. Regresamos para seguir conversando con él sobre su obra, sobre su legado, sobre su conocimiento y trabajo pues a las órdenes de varios papas ya en este tiempo que le ha tocado vivir. Vamos al corte y volvemos. Escucha En Contacto. Regresamos. Ya estamos de regreso a través de la señal del 97.7 de FM, La Máquina, que es la ley, y por supuesto le agradecemos al cardenal Sergio Beso Rivera el continuar con nosotros en esta entrevista exclusiva. Le ha tocado, cardenal, tener contacto directo en su peregrinar en este ministerio sacerdotal, pues con varios papas, varios responsables de la Iglesia Católica en el mundo. ¿Quién lo ha marcado más? ¿Juan 23, Pablo VI, Juan Pablo II, el Papa Benedicto XVI o Francisco? Yo pienso que el Papa Benedicto XVI, por razón de que ya soy contemporáneo de él, es decir, ya mayor de edad, ya con experiencia de ser obispo, y en ese sentido, sin duda alguna, que yo veo más cercano a Benedicto XVI que como pude ver a Juan 23, por ejemplo. Jalapa tiene en suerte, la arquidiócesis de Jalapa tiene en suerte en tener a un obispo santo, quizás el primero, usted corríjame, el primero, es el primero de todo el mundo. De toda América, del norte, del centro y del sur, nacido aquí en América. Bien. Porque hemos tenido pastores santos, pero españoles, sí, o italianos, sí, pero nacido aquí es el Papa, digo, Rafael Guízar y Valencia. Su trabajo pastoral, el trabajo pastoral de Rafael Guízar y Valencia, que lo marcó y que se le recuerda aún hoy en día, en el 2018 se recuerda en esta ciudad de Jalapa, en estos territorios, ¿tiene un símil con el trabajo pastoral, por ejemplo, guardando su proporción, con Karol Wojtyła, con Juan Pablo II? Bueno, sí, en cuanto que básicamente es el mismo trabajo, pero la distancia geográfica, sí, la distancia, sí, cultural, la distancia también del mismo cargo, sí, es tan distinta una de la otra que es muy difícil
establecer comparaciones. Durante su responsabilidad al frente de la arquidiócesis ya de Jalapa, le tocó a usted en suerte ver transcurrir el término de la Guerra Fría, ver terminarse ese Estado o sistema político mexicano autoritario, recio, cerrado a la relación entre el Estado y el Vaticano, ¿no? Entre México y el Vaticano, desde tiempos de Juárez. Usted forma parte, quizás sustancial, no sé qué tanto, pero usted cuéntenoslo, de esta nueva relación entre el Estado mexicano y el Estado Vaticano. ¿Cómo ve esto? Naturalmente que es una relación totalmente distinta, sí, y para mejor, porque puedo decirle que me tocó, siendo presidente de los obispos de México, estar presente en todas las pláticas que tuvo la Iglesia Católica a través de sus obispos con el gobierno federal, a veces con la presencia del presidente de la República, a veces con la presencia de enviados de él, pero sí fue mi presencia ahí, me hizo ver con toda claridad la ventaja normal que obtuvimos con que se reconociera el reconocimiento de la Iglesia como entidad jurídica, porque antes todo lo que se hacía era supuestamente, ocultamente, sí, y digo supuestamente porque era una ficción, claro, que nadie tomaba en serio, pero ya a partir de entonces entramos a un régimen de derecho, claro, como resultado de esas pláticas. Cardenal, estamos viviendo tiempos muy convulsos, llamémoslo así, no nada más en México, sino a nivel global. Cambios de corrientes filosóficas, de teorías, del pensamiento, están orillando a la sociedad a deshumanizarse, a crear concepciones muy distintas a las que originalmente conforman pues una sociedad. Es decir, comenzamos a escuchar temas como gente que está a favor o en contra del aborto, temas de la unión de personas del mismo sexo. No gusta uno de utilizar el término matrimonio porque la acepción etimológica de la palabra no es la correcta. ¿Qué ve usted en todo este horizonte con respecto a estos temas? ¿Se debe de unir más la sociedad? ¿Las familias deben de conversar más? ¿Se deben acercar más a la iglesia? ¿Qué es lo que debe ver? Que sí necesitamos un cambio a la inversa, sí, porque hemos llegado casi a unas posiciones, sé que el término no va a ser aceptado, pero posiciones delirantes para llegar a decir esas cosas. Pero al mismo tiempo debo decirle que con la Escritura Santa en las manos no hay nada nuevo bajo el sol. Cualquiera que conoce la historia de la humanidad en sus orígenes, a veces remotos, sabe que ha habido épocas en donde incluso estas posiciones no han sido extraordinarias ni escandalosas, sí, porque han sido aceptadas en una forma aparentemente normal. Así que sigo con la Santa Escritura diciendo no hay nada nuevo bajo el sol, con lo cual no estoy aplaudiendo, claro, pero estoy diciendo que no es una novedad absoluta. Llegado el momento, en abril del 2007, usted le pide al Papa Benedicto XVI le acepte su renuncia a la encomienda de ser arzobispo de Jalapa. Hay una serie de normas canónicas que lo obligan a renunciar por la edad, pero esto pareciera que lo hubiese convertido en un hombre de fe, en un ministerio ya un poco más descansado, vamos a decirlo así, más relajado, pero resulta que el Papa Francisco lo nombra cardenal. Lo crea cardenal, es el término. Bien, pues es responsabilidad suya, ¿verdad? Pero bueno, es un reconocimiento al trabajo que durante mucho tiempo realicé, pero no es que esté esperando que yo vaya a tener las responsabilidades que tuve de una diócesis. No, es un reconocimiento al trabajo realizado. Hoy le toca ver un México donde hay un cambio de régimen político, en donde por primera vez en la historia
salen más de 30 millones de mexicanos a votar por una oferta política. ¿Hay futuro en esa oferta política? ¿Qué ve en el horizonte un hombre de fe como el cardenal Sergio Beso? Desde luego, como este cambio se inscribe en la línea democrática, sí, pues soy partidario con todo mi tiempo de que con Churchill me parece que el gobierno más aceptable entre tantas formas de gobierno como hay es el democrático, sí, pero como toda forma de gobierno concreta tiene sus ventajas y tiene también sus partes débiles. Entonces hay que asumirlo en su totalidad, pero creo yo que el dar un paso hacia la democracia es indiscutiblemente un paso hacia la modernidad. ¿Qué representa para Sergio Beso, el cardenal veracruzano, el misterio guadalupano? Cada mexicano, aún no siendo católico, se dice guadalupano. ¿Qué significa todo esto? El fenómeno en sí mismo es desconcertante para todos. Analistas mexicanos, analistas extranjeros, como un pueblo que está tan dividido en muchos aspectos de la vida y sin que esos distintos grupos se toquen entre sí, llega un día en el año en que se borran todas esas diferencias y resulta que hay un México. Es un milagro, no solamente en el sentido teológico, sino también en el sentido sociológico. Llama la atención incluso de cualquier experto ajeno a la mexicanidad, cómo es posible que un pueblo tan heterogéneo, tan zarape, con distintos colores que no se tocan, de pronto es un pueblo uno. Y ese es el fenómeno para unos, como su servidor, religioso, y para otros un fenómeno humano, pero muy difícil de interpretar, sí, de esta coincidencia de un pueblo que de por sí no coincide en muchas cosas entre sí. ¿Está a favor, Sergio Beso, de más filosofía o más teología en la Iglesia Católica o de reevangelizar a la sociedad? Indudablemente que reevangelizar. La Iglesia Católica nació no para tener teólogos eminentes, nació para entregar a los pueblos en toda libertad un mensaje religioso. Pero no hace nada de daño el que haya sedes, como pueden ser las universidades de inspiración católica, que tratan de profundizar en el sentido de esa fe que se origina en el pueblo, pero que no desdice de análisis teológicos profundos. El Concilio Vaticano II, que le tocó a usted ver, seguir, estudiar, ¿ha alcanzado los objetivos para los cuales fue llamado por Juan XXIII o hacen falta todavía caminos? No hace mucha falta que nosotros pongamos en la práctica la riqueza de esa realidad del concilio. Hace mucha falta asimilarlo en su totalidad y esperamos que no quitar el dedo del renglón, sino seguir inspirándonos, sí, en las tesis del Vaticano II, que tienen muchas cosas que decirnos, aún en el mundo cambiante, porque ya hace más de 50 años que tuvo, sí, lugar, aún en este mundo tan cambiante, tiene mucho que decirnos aún. Nos gustaría conocer, Cardenal Eminencia, pues un poco más de la parte personal de Monseñor Sergio Beso. ¿Qué le gusta escuchar? ¿Qué le gusta escuchar de música? ¿Qué le gusta leer? Mire, por lo que respecta a la música, sabiendo qué estoy oyendo, pero me gusta la música popular y me gusta la alta música. Y entre los grandes de la música, pues Juan Sebastián Bach, junto con 4 o 5 que no agotan ni mucho menos el espectro, pero que son
realmente grandes en el mundo de la música de calidad. Pero también sé gustar la música popular, nada más situarla a cada una en el momento adecuado. Claro. En la lectura, ¿qué le gusta más? ¿San Agustín? ¿Algo más moderno? ¿Qué le llama la atención? No, mire, hay que distinguir bien porque el caso que me menciona San Agustín no creo que haya pasado de moda, es un talento extraordinario, pero sí no podemos quedarnos por más talentos que sean, en un hombre de una época tan lejana a nosotros. Actualmente también hay pensadores que sin tener el rango ni el reconocimiento todavía de San Agustín, sin embargo son personas respetabilísimas por su modo de analizar el dogma cristiano y situarlo en el plano de una teoría que es justificable aún racionalmente. ¿La sociedad puede vivir con más ecumenismo? Es lo deseable que cada quien viva con toda sinceridad lo suyo, pero con la misma sinceridad respete la postura de los demás. ¿Qué disfruta cuando come, Sergio Besso? ¿Qué le gusta comer, por ejemplo, de entrada, de plato fuerte, de postre? No, pues mire, todo lo que sea mexicano, todo lo que pique, me gusta que la comida pique. Sí, para nada me gusta lo dulce. No, eso no. No, para nada. Bien. Oiga, por último, y antes de agradecerle a Monseñor Sergio Besso, la diferencia de haber venido aquí a este espacio, al estudio, venir desde su morada en Coatepec, ¿cuál sería su mensaje final para los feligreses en el estado de Veracruz, sobre todo en este momento en el que estamos por terminar una administración estatal, donde iniciará una nueva administración, una corriente política diferente, pero finalmente, ¿qué les desea don Sergio Besso? Bien, que tratemos de situarnos en consonancia con toda la sociedad, respetando los distintos puntos que legítimamente se pueden tener en un régimen democrático con los tres grandes bloques de legislativo, ejecutivo y judicial, respetando la tarea de cada uno de ellos. Creo yo que es de desearse que cada uno en su respectiva área, ponga lo mejor de sus conocimientos y lo mejor de su ética en favor de un México que todos deseamos que salga adelante, porque es nuestra patria y no podemos desear otra cosa. Le agradezco muchísimo, cardenal, que haya aceptado esta invitación, que haya venido a los estudios de En Contacto, y por supuesto hacemos voces y hacemos oración para que nos lo siga conservando la vida y Dios. Gracias. Muchas gracias. Vamos a hacer una pausa y por supuesto seguimos en contacto. Escucha En Contacto.